Crítica sin spoilers de la serie Jurassic World, Teoría del Dino Caos de Netflix del 2024. Acompáñame a descubrir el caos desatado en Jurassic World. Serie animada recién estrenada en la plataforma de Netflix con 10 capítulos aproximadamente de entre 22 a 23 minutos cada uno. Así que francamente sí te lo echas bastante rapidito y está en el género de la animación, la aventura, acción y también misterio, donde la sinopsis nos dice que la pandilla del campamento cretácico se junta para desentrañar un misterio tras descubrir una conspiración global que pone en peligro a los dinosaurios y también a ellos mismos. Y como dije, esta serie de Jurassic World, Teoría del Dino Caos, viene siendo una serie animada que funciona como una secuela directa de la serie animada de Jurassic World, Campamento Cretácico, del 2020, situándose 6 años después de los sucesos del campamento, y sigue la historia de los 6 de Nubar, que es precisamente un grupo de sobrevivientes que intentan encontrar su lugar fuera de las islas, donde ya todos crecieron y son adultos, pero francamente no necesitas haber visto esta temporada del 2020 para entender perfectamente esta nueva temporada del 2024. Aunque claro, obviamente la vas a disfrutar más si la llegaste a ver. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica. Empezamos con la crítica del reparto, en este caso puros desconocidos como Paul Michael Williams o Rani Rodríguez, y antes en la primera temporada del 2020 estuvo precisamente Jenna Ortega, la cual desafortunadamente, como ya se hizo famosa, no regresó para su papel. Pero en mi caso yo la vi en español, también el doblaje es bastante bueno y con muy buena calidad. Así que francamente no se extraña absolutamente nada que no haya regresado Jenna Ortega. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica del director Robert Briggs, que desafortunadamente no encontré ningún trabajo previo de este director, pero me parece que lo hizo medianamente bien, dado que sí hay algunos capítulos que baja un poquito la intensidad y en algunos otros son bastante buenos. Donde me parece que falló fue precisamente en la continuidad, en el ritmo y también en la dirección del misterio, donde me parece que lo alargó demasiado. En este caso como que no supo encontrar el balance perfecto entre la acción, el misterio, el suspenso y un poquito el terror. Sin embargo, para mí esto mejoró sobre todo en los últimos capítulos. Así que le voy a poner palomita. En general estuvo bien, pero sí hay algunas pequeñas fallas con el ritmo. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica del guión realizada por Nick Rodríguez y Ani Arja Somun, o algo así, porque realmente no sé cómo se pronuncia su apellido, que al igual que el director son escritores desconocidos, pero me parece que en este caso hicieron un buen trabajo, porque francamente le cambiaron el sentido de la primera serie animada del 2020. Agarraron a los 6 Nublar, que en ese caso eran chavitos y ahora son todos unos adultos. Así que obviamente en esta serie a los personajes ya les pasan cosas de mayores, y también el ritmo y también la acción y hasta la sangre y las muertes ya son un poquito más rudas y más común para un público también un poquito más adulto. Así que realmente les voy a poner palomita porque me parece que hicieron una buena adaptación, en este caso de estos personajes, creándolos ya como unos personajes más interesantes, más adultos y también con una cierta evolución. Que la verdad algunas de las historias no están tan bien hechas, pero en general me parece que estos 6 personajes principales son interesantes y son bastante carismáticos, y además perfectamente evolucionados de sus personajes infantiles. Así que realmente también les voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, pasemos ahora a la crítica de la producción realizada por DreamWorks Animation, Amblin Entertainment, Amblin Television, Atomic Cartoons, DreamWorks Animation Television, que ellos son francamente los que realizaron la animación de esta temporada. Y sí, se nota porque no es lo mismo que DreamWorks Animation, que también el estudio de DreamWorks Animation, pero en este caso Television, que son los que animaron por ejemplo la serie animada, en este caso de Megamente, que como sabemos no es nada buena. Y esta animación es quizás un poquito mejor, sobre todo en este caso con los dinosaurios. Pero realmente con los humanos ahí no se nota tanto porque realmente no están tan pulidos como los dinosaurios en esta serie. Así que en general me parece que está pasable la animación en esta temporada, pero no es precisamente el mejor trabajo de DreamWorks. En cuanto a la música de Niro Diebenberg, me parece que es bastante buena porque sigue tanto el suspenso como la acción
y a veces el drama perfectamente en esta temporada. Es de ese tipo de música que no estorba y ayuda bastante a la animación y a la acción de esta serie. Muy bien, pasemos ahora a lo que dice la crítica mundial sobre la serie de Jurassic World, Teoría del Dino Caos. En el Metacritic la calificación es de 8.2 basado en 5 reseñas y hasta el momento no hay calificación del público. Y en cuanto a Rotten Tomatoes está en el 100% y en el caso de la calificación del público está en el 93%. Obviamente todavía son muy pocas críticas, pero realmente están bastante bien en cuanto a la calificación en Rotten Tomatoes. Muy bien, dicho esto, pasemos a lo que es la crítica en general. Empezamos con lo bueno de esta temporada, que para mí vendría siendo la continuidad de la historia que vimos en la serie animada del 2020. Lo cual permite a la gente y a los fans de esta serie ver la evolución de los personajes y también mantenerse más interesados en lo que les pasa a estos personajes. Pero también, como dije, está tan bien hecha que no es necesario que hayas visto la primera temporada para entender perfectamente esta temporada del 2024. Otro punto positivo que le veo sería precisamente la acción y los dinosaurios. Dado que esta serie ofrece una buena dosis de acción, emoción, escenas con persecuciones y enfrentamientos con diferentes especies de dinosaurios. Claro, algunos dinosaurios mejores que otros, pero francamente están bastante pasables. Otro punto positivo vendría siendo el desarrollo de los personajes, dado que en cada episodio se profundiza un poquito la personalidad, la evolución, así como también los conflictos internos de cada uno de estos personajes. Lo que te permite conectar mejor con estos personajes, pero como les digo, algunos sí están mejores hechos y otros como que no te interesan realmente tanto. Otro punto positivo serían los temas relevantes, mucho más en este caso adulto, temas de responsabilidad de la humanidad hacia los animales y el impacto de la manipulación tanto genética como también de estos dinosaurios, que obviamente se pueden usar para el bien, pero también se pueden utilizar para hacer el mal. Ahora pasamos a las cosas malas o negativas de la serie. El primero sería para mí el ritmo bastante irregular, porque algunos capítulos tienen un ritmo bastante semilento. Y a veces también creo que el misterio se tardan demasiado en desarrollarlo. Otro punto negativo para mí sería la falta de originalidad, porque francamente es un poquito refrito tanto de las películas como de la serie animada del 2020. Que siendo sinceros sí es un refrito bien hecho, pero no le quita esa categoría. Pero en conclusión me parece que hicieron un buen trabajo mejorando el tono, el suspenso, agregándole unos tonitos de terror, también agregando un poquito de thriller y misterio. Y sí, respetando la animación de Jurassic World Campamento Cretácico, pero en este caso, en esta nueva serie de Jurassic World Teoría del Dino Caos, haciéndola un poquito más madura y más para adultos. Y además con la escena post créditos nos dan a entender perfectamente que esto solo es el comienzo de un nuevo arco dramático, como dejando las cosas para una nueva segunda temporada. Que yo sí quedé invitado a ver la segunda temporada si es que se llega a realizar, así como también me parece que esta serie vale la pena, le voy a poner un 7, creo que mejoró con respecto a la serie animada del 2020, así que creo que va por buen camino. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. Y obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Turbo de Entrenar 2, que francamente es una de las peores películas del año, así que no la veas, mejor ve esta reseña antes de ver esa película. Así que gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.